Les tengo que confesar que fue un poco difícil prepararme para hablar hoy porque pues no voy a dar un mensaje, ¿verdad? Voy a hablar de mi vida y como se pueden imaginar, pues es un poco más emocionalmente difícil, ¿verdad? Entonces les pido que me tengan paciencia y les agradezco esa paciencia. También les quiero confesar que en prepararme para esto he sentido la preocupación de dos cosas. Número uno, de mal representar a Dios y número dos, de ser mal ejemplo. La razón que digo eso es porque, como dijo Alberto, y a lo mejor se pueden relacionar, ¿verdad? Más de lo que yo pienso. Yo tuve una vida medio desordenada, ¿verdad? No viví una vida muy buena, como se puede decir. No tomé buenas decisiones, no fui una buena persona. Entonces, pues a mí siempre me preocupa, ¿verdad? Dar mal ejemplo, pero, pero al mismo tiempo, o sea, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es siendo honestos de quién somos para poder ver el poder de Dios. Que realmente si yo les pudiera decir algo de mi vida, es que Dios es real y Dios nos ama. Y eso sí lo sé personalmente. Entonces me encanta que dijo Alberto que esto de la cristianidad, de conocer a Dios, de ser líder de todo, no es para ciertas personas, es para todos. Y eso me encanta. Yo trabajé en una iglesia de mucho dinero, con muchas personas ricas, por 7 años. Entonces yo por muchos años tuve la impresión de que la gente de Dios, los líderes de Dios, era gente educada, era gente con dinero, era gente que sabía hablar bien. Entonces yo no me encontré ahí, yo nunca he tenido dinero. A lo mejor sí me puedo comunicar bien, pero pues tampoco puedo hablar así también como esas personas. Entonces nunca me hallé con ellos y sí caí bajo la impresión que pues esto de Dios es para gente más preparada que yo, más educada, con más recursos. Y lo que encontré, una de las cosas que me encanta de Dios, lo que más amo de Dios es que es lo opuesto, ¿verdad? Acuérdense que Jesús dijo, no, yo vine por los enfermos, yo vine por los que necesitan, no por los que ya pueden. Al contrario, acuérdense que Dios dijo que los ricos, que más fácil pasa un camello, ¿verdad? Por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Porque los ricos en su vida piensan que ya lo tienen todo solucionado, entonces no hay necesidad para Dios. Entonces, en el otro sentido, aparte de estar avergonzado de quién soy, también estoy agradecido de haber tenido tanta necesidad, porque me llevó a Dios. Entonces, para contarles sobre mi vida, y otra vez el énfasis siendo el poder de Dios, les quiero dar un poco de contexto de mi pasado. Me llamo Albán, nací Martín Albán Portillo Prieto, nací en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en el ISSSTE, en el hospital ISSSTE, no sé si lo conoces, mi madre era maestra, entonces teníamos aseguranza de gobierno. Todas mis tías, todos mis tíos son maestros, entonces yo me pasé toda la vida en el ISSSTE. Ahí nacimos todos, ahí se murieron todos, nos enfermamos todos. Tengo muchos recuerdos ahí. Viví en México hasta los 8 años y es cuando nos venimos a los Estados Unidos. Entonces, para darles un poco de contexto por qué nos venimos, ¿verdad? Mi padre era una persona con mucha necesidad, emocional, espiritual. Era una persona muy inmadura emocionalmente, con un pasado muy difícil, con un papá que no lo trató muy bien también. Entonces él tenía mucha disfunción. Él golpeaba mucho a mi mamá. Era un drogadicto, terrible. Era alcohólico, tenía un mal carácter y no era el tipo de hombre que lo escondía. O sea, por ejemplo, yo soy el tipo de hombre que me porto mal en mi casa, pero afuera pongo la cara buena, ¿verdad? Y me veo bien. Mi papá le valía. Mi papá era un monstruo a donde iba. Trataba mal a mi mamá enfrente de su propia familia. Entonces todos le tenían mucha lástima a mi madre. Y mi madre en esos tiempos era también una persona muy, muy disfuncional. Y para aclarar, cuando digo disfuncional, también quiero aclarar que yo era una persona muy disfuncional y quiero aclarar que la disfunción no viene nada más de nosotros tomar malas decisiones o ser malas personas, viene por el abuso que sufrimos de niños, viene por todo lo que hemos sufrido.
y todo ese dolor causa tanta disfunción, tanta necesidad por ser amados. Cuando no conocemos a Dios, pues obviamente nos vamos por caminos que no son buenos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es encontrar amor, encontrar quien nos acepte, encontrar algo. Entonces, no lo digo como ofensa, llamarle a mi madre y a mi padre disfuncional, es simplemente una realidad. Entonces, en esos tiempos, cuando yo nací, mi madre era una comunista activa, políticamente muy activa en la escena política de Chihuahua comunista. Entonces, como se pueden imaginar, el comunismo es muy ateo, ¿verdad? Espiritualmente es muy seco y es muy del mundo. Entonces, mi madre es, como les dije, maestra, entonces es intelectual, entonces le da mucho ese comunismo, todo ese ambiente de estos intelectuales comunistas, ¿verdad? Que iban a cambiar el mundo. Pero en realidad vivía una vida muy, muy miserable, especialmente con mi padre. Entonces mi niñez consistió de mucha trauma, en el sentido de que pues, la violencia era diario en mi vida, ¿verdad? Mi padre drogado, golpeando a mi madre. A mí muy poco me golpeó, honestamente, tengo que ser honesto con eso. A mí no me tocaron los golpes como le tocaron a mi madre. Igual me tocaron, pero más que nada, o sea, ver a mi madre ser golpeada diario fue de lo más traumante que les puedo explicar, de lo que puedo describir. Y en cuanto les cuente de mi vida de adulto, va a cuajar ahí todo lo de mi niñez, porque tiene que ver, yo no sabía eso. Yo no sabía que lo que a uno le pase en la niñez nos va a afectar de adulto, ¿verdad? Va a formar cómo es nuestra personalidad y nuestro carácter. Entonces, mi ejemplo de un hombre era un drogadicto mujeriego que golpeaba a su mujer, ¿verdad? Y yo de chiquito odiaba a mi padre, odiaba esa maldad, porque pues, tenía tanto miedo, ¿verdad? Me causaba tanto miedo, tanta miseria, que yo estaba seguro y les decía a todos, hasta a mis primos les decía, yo cuando crezca, yo voy a ser un buen padre y voy a ser un buen marido. Esa era mi meta. Y es lo que quise ser toda mi vida. Nunca quise ser nada, honestamente. Yo nunca tuve metas profesionales, ¿verdad? Yo nunca he llegado a un lugar exitoso profesionalmente, no he hecho cosas grandes o increíbles con mi vida. Yo simplemente quería tener una vida que no tenía violencia y ese tipo de miedo y tristeza y disfunción. Entonces, eso es un poco de mi niñez. Cuando yo tenía 8 años, mi papá se puso tan violento, se puso tan difícil la situación que mi madre supo que ya nos teníamos que escapar. Ahora nos habíamos ido varias veces a un hotel, a la casa de un familiar, pero siempre nos encontraba mi papá, regresaban juntos y regresábamos a la misma. Entonces a los 8 años ya mi mamá ya temaba que su vida estaba en peligro, no nada más su salud, ¿verdad? Que la golpearan, ya su vida. Y mi vida, es lo que ella dijo. Entonces, algo muy increíble pasó. Y ahí es donde yo empecé a relacionarme con Dios y a creer en Dios. Acuérdense que mi mamá era una atea, una comunista. Ella no creía que Dios era real, creía que eran puros cuentos y hasta se burlaba, ¿verdad?, de los cristianos. Yo tengo una tía que es cristiana, que invitó a mi mamá a la iglesia. Y mi mamá la habían invitado a la iglesia 1000 veces, esa tía, pero pues era atea, ¿verdad? Le valía. Pero estaba en un punto en su vida, mi madre, donde ya estaba muy golpeada, muy agotada. Y ella había ya pues leído 1000 libros sobre cómo solucionar tu matrimonio, cómo todo eso, ¿verdad? Había tomado clases, había hablado con 1000 personas, había ido con consejeros, ¿verdad? Y pues nada cambió. Entonces, por una razón u otra, tomó la invitación de mi tía y fue a la iglesia. Y ahí empezó, yo creo, la conversión de mi madre, porque, y me disculpan si lloro, porque esto es profundamente personal y es poderoso lo que hace Dios en la vida de la gente. Entonces es posible que llore un par de veces. Entonces mi mamá, en todo su ser intelectual y en leer mis libros, encontró una vez un libro que no tenía título y no tenía autor. Y eran las bienaventuras, yo creo se llaman en español, ¿verdad?
Bienaventurado el que llore, bienaventurado el pobre de espíritu. Entonces, otra vez, no tenía título, no tenía autor, era una libreta con nada más ese pasaje. Y mi mamá lo leyó y se enamoró de ese pasaje. Entonces, mi tía le invita a la iglesia. Ella va a la iglesia y predican sobre ese pasaje, específicamente. El pastor saca la Biblia y empieza a leer, bienaventurados. Entonces, pues para mi madre eso fue mucha conciencia. Y todos nosotros que nos hemos relacionado con Dios sabemos que es mucha coincidencia. Dios es poderoso, lo que hace es increíble. Entonces mi mamá se empieza a convertir al cristianismo, porque pues ese texto que lee, de cual estaba tan enamorada, se da cuenta que lo dijo Jesús. Esas eran las palabras de Dios. Entonces se convierte al cristianismo y como la intelectual que es, empieza a leer la Biblia y se la lee entera como 1000 veces. Pero le va muy mal en su vida personal porque mi papá, acuérdense, no una persona muy buena. Y como nosotros ahora que nos relacionamos con Dios sabemos, Dios es real, Satanás también es real y Satanás también tiene sus ángeles caídos, sus demonios. Y cuando no te relacionas con Dios, aunque quieras o no, te estás relacionando con el mundo satánico, ¿verdad? Entonces mi papá era una persona muy enchamucada. Como se pueden imaginar, le fue muy mal a mi madre ir a una iglesia cristiana. Una vez hasta lo invitó a él, intentando después, ¿verdad? También cambiarlo. Y no hombre, me acuerdo ese día después de que salimos de la iglesia, se empezó a burlar del pastor inmediatamente. Estábamos esperando el camión y desde ahí se estaba burlando. Ya para cuando llegamos a la casa ya se estaba sonando a mi mamá. Entonces, todo eso pasó en como una semana. En cuanto les dije que mi mamá ya había llegado al punto donde se sentía que ya había mucho peligro en su casa, pero no sabía qué hacer. Entonces, todo dentro de una semana le invitaron a la iglesia, fue a la iglesia, invitó a mi papá, se leyó la Biblia, todo eso pasó bien rápido. Y como mi papá no quiso, ¿verdad? En vez de querer ir a la iglesia, se la sonó, pues mi mamá supo, no, esto no se va a poder con él, nos tenemos que ir. Entonces, se puso a orar por la primera vez. No sé si ustedes han orado milagros en sus vidas, pero mi madre necesitaba un milagro. Era una mujer sola, con un niño, no tenía mucho dinero, y sabía que no se podía ir a ningún lado porque pues mi papá se iba para allá, ¿verdad? Pero un lugar donde no puede ir mi papá es los Estados Unidos. Él tuvo problemas legales que no lo permiten venir a este país. Entonces siempre ha tenido mucho miedo de cruzar la frontera, aunque vive en Juárez, en la plena frontera. Entonces mi mamá dice, ¿sabes qué, Dios? Empieza a orar por la primera vez por un milagro, necesito salir de esta situación. Pero no tengo a dónde ir, no tengo con qué, no tengo nada. ¿Qué hacemos? El día después, gente, ella oró en la noche. La mañana después, le habla a su mejor amiga de los Estados Unidos. Se acaba de mudar a los Estados Unidos. Es una mujer que yo conozco desde mi niñez. Mi mamá y ella fueron mejores amigas desde que ellas eran jóvenes. Y ella tenía muy poco tiempo en los Estados Unidos, se había ido, no sabíamos cómo o por qué, ¿verdad? Pero tenía muy poco. Le habló a mi mamá esa mañana, le dijo, hey, tengo un apartamento gratis con trabajo, vente. Y mi mamá como que, pero ya para estas mi mamá ya se estaba relacionando con Dios, ya había leído la Biblia, ya había leído sobre los milagros de Dios, había leído sobre la gente quien Dios había sacado de toda su miseria y de su pecado y sus situaciones imposibles. Entonces ella se imaginó que Dios estaba obrando. Y sí estaba obrando. Entonces mi madre tomó la oportunidad. Ese mismo día me llevó a la casa de los pastores de esa iglesia. Fue por unos policías, fue a nuestra casa, empacó 2 maletas, una para ella, una para mí, y fue por mí y nos
subimos un camión y nos venimos a los Estados Unidos. Mi madre era una persona, es una persona inteligente, que toma muchas buenas decisiones, aunque tomaba muchas malas decisiones. Entonces teníamos pasaportes a ese tiempo, pudimos sacar una visa, o sea, no nos tuvimos que cruzar, como mucha de mi familia se ha tenido que cruzar. Entonces venimos con permiso de 6 meses, claro que nos quedamos, ¿verdad? Más de 6 meses y sí estuvimos aquí ilegales, ¿verdad? Pero no fue difícil pasar para nosotros, ese es mi punto. O sea, Dios nos cuidó desde el principio, como que nos cargó en los brazos, básicamente. Entonces, nos venimos en camión a Estados Unidos. Es 1992, no sé cuánta edad tengan todos ustedes. Yo nací en el 85, entonces, esto pasó en el 92, cuando no hay celulares, ¿verdad? Llegamos a un pueblo que no conocemos y pues ahí nos iba a ver la mejor amiga de mi mamá, ¿verdad? Habían quedado que nos iba a recoger en un cierto lugar donde nos dejaba el camión y ya nos iba a llevar a su casa. Bueno, el camión nos dejó en otra parada que ella no sabía. Y pues entonces ella no estaba en esa parada, no había celulares, no le podíamos hablar, no sabíamos inglés, no conocíamos ese pueblo, estaba completamente oscuro porque era noche, no sabíamos qué hacer. Entonces empezamos a caminar. La calle estaba completamente oscura, era un pueblito, entonces ya todo estaba cerrado. Caminamos por mucho tiempo y luego vimos que había un lugar que sí estaba abierto, vimos la luz prendida. Entonces obviamente fuimos directo ahí. Y como se pueden imaginar ahora, ese lugar era una iglesia. Nos abrió la puerta, era una iglesia gringa, nos abrieron la puerta, nos sentaron, nos dieron de comer, agarraron nuestras cosas, nuestras maletas, y ellos siguieron con su servicio, ¿verdad? Con su iglesia. Y luego le hablaron a nuestra amiga, ¿verdad? Que obviamente le hablaron al marido, no había celulares, ella andaba buscándonos. Entonces tuvimos que esperar hasta que ella regresara a su casa, ¿verdad? Hablar con el marido, ya sabía dónde estábamos. Entonces ya fue por nosotros. Entonces de ahí en adelante, la vida fue muy, muy diferente para nosotros. Otra vez nosotros estamos acostumbrados a golpes, disfunción, drogadicción, y todo eso, ¿verdad? Entonces ahora estamos en Estados Unidos. Mi madre tiene un apartamento gratis, o sea, imposible, ¿sí o no? Imposible. La razón es que había una mujer que se llamaba Delia, que era de Chihuahua, otra bendición, ¿verdad? Porque somos de Chihuahua, sin conocer a nadie. Y Belia se había casado con un hombre que había comprado un motel. Entonces tenían muchos cuartos. Entonces simplemente nos dieron un cuarto donde vivir. Y le dieron trabajo a mi mamá limpiando los cuartos de este motel. Entonces de ahí se fue encontrando más chamba mi mamá limpiando casas. Que para ella fue una experiencia de mucha transformación, porque otra vez ella es una intelectual, era una maestra, y le importaba mucha esa impresión. Entonces ahora tener que limpiar casas y todo eso, ¿verdad? No fue muy fácil para ella, pero yo creo que Dios también hace eso a propósito, porque Dios no le gusta que tengamos ningún orgullo propio en nuestro corazón, que nos creamos mucho, como para no poder limpiar una casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces fue un honor limpiar esas casas, eventualmente para mi madre. Y de ahí fuimos conociendo a Dios. Pasamos 2 años en Belén, Nuevo México. Se llama el pueblo a donde fuimos, Belén, Nuevo México. Está como a 3 horas directo norte del Paso. Y como yo les dije, yo soy de Chihuahua. Soy de Ciudad Chihuahua, entonces estoy como a 3 horas del Paso, de Juárez. Entonces nos quedaba muy cerca. Ahí estuvimos 2 años, otra bendición gigantesca, nomás para agregarle. Mi mejor amigo de toda la vida es mi primo Roberto. Y nosotros vivíamos en un apartamentito mero atrás y Dios nos trajo a Roberto, a su hermana y a su mamá a vivir enseguida de nosotros por esos 2 años. Entonces, esos detalles a lo mejor no le importan a la gente. No son detalles impresionantes o interesantes, ¿verdad? A lo mejor mi historia ni es muy interesante, pero para mí personalmente eso fue todo. O sea, era mi mejor amigo, yo estaba solo en una tierra desconocida, con un idioma desconocido. Entonces tener a mi mejor amigo ahí fue Dios.
Pasamos 2 años ahí y luego mi madre se casa con un gringo. Y esto nos cambia la vida otra vez, como no te puedo describir. Yo vengo de México. Y mi madre era maestra, pero pues tampoco ganaba mucho, ¿verdad? O sea, nosotros nunca hemos venido de recursos, yo no conocía nada de eso. Bueno, se casa con un gringo que no es rico, pero tiene recursos. Entonces se nos lleva de Nuevo México a Colorado a vivir toda otra vida que yo no conocía. Estamos en un apartamentito, compartiendo una cama, y nos lleva este hombre a Colorado, a una casa gigantesca de 2 pisos, a una vida que no conocíamos, honestamente. Una vida que muchos gringos conocen. Entonces, ahí empieza mi vida de parar de relacionarme con mi gente, y ahora estoy completamente inmersado en otra cultura. Porque a donde yo me fui, donde me llevaron en Colorado, no había mexicanos, no había negros tampoco. Entonces, ahorita yo estoy en Texas, hay un montón de mexicanos y negros. Aquí nos hallamos muy a gusto, andamos muy a gusto. En Colorado no había nadie, puros gringos y yo. Entonces, como se imaginan, fue un poco difícil, ¿verdad? Pero pues aprendí a ubicarme a la cultura americana, a hallarme con ellos y a cómo funcionar aquí, ¿verdad? Cómo manejarme aquí. Tanto que para cuando crezco a mi adolescencia, ya estoy muy ubicado en esta cultura y ya estoy un poco lejos de mi cultura, porque estoy en las montañas en Gringolandia, 1000 millas de cualquier otro mexicano, ¿verdad? Lo único que me salvó es que yo desde los 11 años hasta los 16 años fui a México por 4 meses al año. Me dejaban todo el verano en México, toda la Navidad, todas las vacaciones que teníamos. Me iba a Chihuahua y me quedaba con mi familia. Entonces sí pude mantener un poco de contacto con mi gente, mi cultura. Pero igual fue una experiencia muy rara, ¿verdad? Estar ahí en Colorado. Pero después de Colorado nos venimos a Texas. Y para eso ya tengo 12 años. Y ahí es donde realmente empieza mi vida, ¿verdad? Porque soy niño. Hasta los 12 años todavía soy niño, no tengo mucha vida propia. En los 12 años ya empiezo yo a tener una vida más propia y, y a experimentar yo mismo con mis decisiones. Y mis decisiones me llevaron directamente a las drogas, a la calle, ¿verdad? Con gente no muy positiva. Y y pues otra vez aclarando de la disfunción de que estaba hablando antes, cuando uno no crece con buenos ejemplos, ¿verdad? Cuando uno no crece con enseñanzas, pues tiene el defecto de no estar lleno de amor, de no tener aceptación, de no saber por dónde ir. Entonces hice lo que hicimos todos, ¿verdad? ¿Qué hacemos todos? Pues encontramos gente, encontramos amigos que nos quieren, encontramos gente que nos acepta. Entonces es lo que yo hice. Y sí me metí a las drogas muy joven, como a los 12 años, 13 años empecé a experimentar con las drogas. Ya para los 14 ya era drogadicto, ¿verdad? Para los 16 años me fumaba 2 cajetillas de cigarros al día. A los 17 años me arrestan por la primera vez. En Texas, a los 17 años eres un adulto, eres considerado adulto, no los 18 como los demás estados. Entonces yo estaba con un amigo que tenía 15 años, a él lo llevan a la cárcel de jóvenes, donde yo pensaba que yo iba a ir, a mí me llevan a la cárcel de adultos. Fue un shock para mí. ¿Qué les voy a decir a ustedes? ¿Verdad? Obviamente. Y nomás para pasar, les tengo que decir que yo tengo un respeto inmenso para ustedes, por lo que están viviendo y aguantando. Entonces, a los 17 años, me llevan a la cárcel y luego, pues, un chorro de cosas pasan, ¿verdad? Después de la cárcel tengo que ir por el gobierno, porque aquí la ley, ¿verdad? Te obliga a estar en tiempo de lo que le llaman probation, ¿verdad? Tienes que hablarle a un policía cada semana, tienes que hacer muchas cosas, tomar muchas clases, ir a terapias. Entonces, para los 17 años, voy a estas terapias de drogas, me están diciendo que soy un adicto a la cocaína, soy un adicto a la marihuana, todas estas drogas. Y me dijeron, tu futuro va a ser un futuro de cárcel. Tú tienes esa personalidad que vas a hacer la misma cosa una y otra vez. Y pues yo me quedé muy como ofendido, ¿verdad?
Yo pensé que me iban a ayudar, pero literalmente me dijeron, no, o sea, tú eres así. Y es lo que vemos, que la gente como tú, o sea, sigue cometiendo sus errores y eventualmente van a caer ahí. Por mucho tiempo, ¿verdad? Tú ya caíste ahí un par de veces. Pero yo no me quedé, a mí nunca me encarcelaron, me arrestaron, me metieron a la cárcel, pasé por el proceso, pagamos, me sacaron, ¿verdad? Pero llega el punto donde ya no te dejan salir, obviamente, y es a donde dijo que iba a ir mi vida. No sé si eso me lo dijo para asustarme o estaba siendo honesto conmigo. No sé si me asustó, pero yo creo que sí hizo algo en mí que sí me hizo considerarse a lo mejor necesitaba algo diferente. Pero conocer a Dios es un proceso. No sé si ustedes han escuchado de gente que las vidas les cambia de un día a otro y ya son personas increíbles. Ese no es mi experiencia. ¿Verdad? Yo conocía de Dios, mi mamá iba a la iglesia, como les dije, mi mamá ya era cristiana, me llevaba a la iglesia, yo sabía quién era Dios, pero relacionarse con Dios, tener una experiencia personal con Dios y seguir a Dios personalmente, yo creo que es diferente, porque yo me consideraba cristiano, pero honestamente en este tiempo tenía 17 años, hasta los 28 años, puedo decir que yo empecé a seguir a Dios, si eso tiene sentido. Entonces, 17 años, ahí estoy, sin saber qué hacer, pues mi vida va de mal a peor y empiezo a orar, porque yo de perdida sé hacer eso. He visto a mi mamá orar toda la vida. Toda la vida yo pasaba por el cuarto de mi mamá y ella solas en las rodillas, orando. Entonces yo sabía qué tenía que hacer. Entonces yo fui con Dios, le dije, mi vida ya se estaba destruyendo. Me había graduado de la prepa. Algo que no mencioné es que por mi mamá ser muy intelectual, me educó mucho de chiquito y me saltaron un año en México. Cuando llegué a los Estados Unidos, nadie hablaba español, no había maestros que me podían ayudar, entonces me tuvieron que saltar otro año, a donde estaba la única maestra que hablaba español. Eso resultó que yo me gradué a los 16 años, en vez de los 18, que la mayoría. Entonces, para mi mamá era un sueño porque podía ir a la universidad, podía educarme y conseguir mi título mucho antes, pero pues no, me fui a la calle a hacer drogas. Entonces no hice nada de eso. Había arruinado toda mi vida. Y la había arruinado a un contexto con un ejemplo de mi madre. Ella había vivido una vida mala, pero se había hecho cristiana, se volvió a ir a la escuela aquí, obtuvo una maestría, era una maestra respetada, era una persona de respeto, ¿verdad? Y yo no, entonces era una vergüenza, honestamente. Pero Dios obra, yo fui a la iglesia solo una vez, no sé si yo les mencioné que yo soy un músico, mi única pasión realmente, la única cosa que yo he perseguido es la música. Tocó piano, guitarra, bajo y batería por la mayor parte. Entonces una vez fui a la iglesia solo, no sé por qué, otra vez 17 años, acaba de salir de ser arrestado, estaba muy aquebrantado, no sabía qué necesitaba, pero sabía que necesitaba algo. Y por haber conocido a mi mamá, sabía que ese algo era Dios, ¿verdad? Entonces fui a la iglesia. Empezaron a cantar y ahí empezaron las lágrimas. No pude parar de llorar. Me dio tanta vergüenza que me fui corriendo del servicio y me fui al carro y me fui a llorar al carro solo. Y duré como 2 horas porque me acuerdo que toda la gente se fue del servicio, o sea, la iglesia salió, la gente se subieron a sus carros y se fueron y yo todavía ahí en el estacionamiento llorando. La canción estaba hablando de que, déjame acordarme porque es en inglés. Este es el aire que yo respiro, decía la canción. Decía la canción que yo no tengo nada dentro de mí, pero yo te necesito a ti. Entonces, cuando oí esas palabras, empecé a llorar porque me di cuenta que es exactamente lo que yo necesitaba. Tenía una necesidad tan grande, un hambre tan grande por Dios y ni lo sabía. Entonces, cuando oí las palabras, yo adentro de mí no tengo nada, pero te necesito a ti, boom, como que cliqueó, ¿verdad? Como que me di cuenta que Dios es lo que necesitaba en mi vida. Y me quebrantó porque, no sé, me hizo sentir muy triste, porque yo vivía sin Dios.
Entonces, pero al mismo tiempo yo creo que ahí es donde empezó una relación real con Dios, ¿verdad? Tenía 18 años, 17 años, yo les dije que hasta los 28 no empecé a seguir a Dios. Y por eso quise decir que seguir a Jesús es un proceso. Entonces van a cometer errores, van a tener momentos donde van a tener pecado grueso y van a decir, ¿soy cristiano? Y la realidad es que sí eres cristiano. La realidad es que el pecado nos plaga a todos y el pecado no se va a acabar en esta vida hasta que nos vayamos de esta tierra, ¿verdad? Dios nos va a transformar y vamos a pecar menos. Y les voy a contar como ya no soy drogadicto y todo eso, ¿verdad? Pero igual peco mucho, igual cometo muchos errores. Y tengo que regresar cada vez a la cruz de Jesús. Yo creo que ese es uno de los propósitos de cual Jesús nos deja vivir con pecado, aunque somos cristianos, aunque lo seguimos, ¿verdad? Porque se siente bien gacho ser cristiano y luego pecas contra Dios y haces una cosa horrible contra Dios y luego te tienes que preguntar, o sea, ¿de verdad quiero a Dios? ¿De verdad soy cristiano? Entonces yo he tenido que admitir muchas veces que yo no quiero a Dios. Yo no quiero la cristianidad, yo no quiero la cosa buena. Dios me permitió querer eso y ahora amo a Dios, pero eso no vino de mí. Yo no quería amar a Dios y yo no amaba a Dios. Y como dice la Biblia, somos enemigos de Dios. Entonces yo era un serio enemigo de Dios. Yo odiaba a su gente, yo odiaba la gente que se reía, la gente que estaba feliz, me fastidiaba como no te puedo describir. Y era porque estaba enchamucado, obviamente, ¿verdad? Entonces, 17 años me empiezo a relacionar con Dios. Yo pienso que esto va a solucionar mi vida. A los 18 años conozco a mi mujer. Yo la conocí a los 14 años. A los 18 años empiezo a salir con ella. Y somos novios por un par de años, pasan un par de cosas, su papá era si no la quería dejar casarse, aunque ya era una adulta. Entonces, muchos problemas ahí, ¿verdad? Con su familia. Entonces quebramos por un tiempecito, pero lo regresamos, como a los 19, 20 años. Y luego me caso a los 22 años. Ella tenía 23. Entonces me casé medio joven. Y en cuanto me casé, antes de casarme, empieza la disfunción entre mi mujer y yo. Ya para cuando nos casábamos, ya nos odiábamos. Pero teníamos tanto miedo de no casarnos, ¿verdad? De la vergüenza de, hemos sido novios y éramos los novios cristianos, ¿verdad? Entonces, qué vergüenza decirle a toda la gente, pues que no hacemos nada excepto pelear. Pero así era la situación, sí nos queríamos y yo creo que por eso, o sea, sí decidimos casarnos, ¿verdad? Pero si tenemos que admitirlo honestamente, fue una decisión insensata. Yo no tenía trabajo, yo no trabajaba en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál mujer se debería casar con un hombre que no se puede mantener? ¿Verdad? Ninguna. Pero estamos enamorados, ¿verdad? Entonces se casó conmigo y luego ella, como se pueden imaginar, se tuvo que poner a trabajar porque yo no trabajo. Entonces, ¿quién tuvo que mantener el hogar? Ella, ¿verdad? Y eso es algo, por cierto, que en mi vida he vivido mucho. En mi vida, las mujeres mantienen todo. Les dije que las mujeres en mi familia son maestras. No nada más eran maestras, son las que hacían todo, literalmente. Lo digo con respeto, no para ser gacho, pero los hombres de mi familia no valen mucho y no sirven para mucho. Los quiero mucho, son mi familia, pero ellos mismos lo saben. Yo mismo lo sé. O sea, les estoy contando que yo ni trabajaba, mi mujer me tenía que mantener, por el amor de Dios. Eso no es ser hombre. Entonces, pero de eso vengo, ¿verdad? Eso es lo que hice. Entonces, así estamos, yo pasándomela bien chingón, ¿verdad? Con mis amigos y mi mujer trabajando tiempo completo. Entonces, duramos como un año así, 6 meses así, para cuando a mí se me meten las ganas de irme de Texas. Algo que no les conté, cuando yo vivía en Chihuahua, viví los primeros 8 años de mi vida, pero viví en Ciudad Chihuahua, viví en Ciudad Juárez, viví en Aldama, donde viven mis abuelos, viví un poco en Delicias, de donde es mi mamá y mi papá, también vivimos en Huachochi, que es un pueblo en las montañas. Mi papá tenía un trabajo muy interesante, se llama ingeniero forestal, creo. Cuidaba los bosques de México y convivía con los indígenas y les ayudaba a cuidar su árbol
Era un trabajo muy interesante. Entonces nos llevaba a muchos lugares. Vivimos en muchos lugares. Cuando llegamos a los Estados Unidos, venimos a Nuevo México, mi mamá se casó con un hombre que también otra vez viajaba mucho por su trabajo, lo mudaban mucho. Entonces nos llevó a Colorado. Digo, disculpen, primero nos llevó a un estado que se llama Georgia, una ciudad que se llama Atlanta. Después de Atlanta nos llevó a Colorado, una ciudad que se llama Denver. Después de Denver nos llevó a un pueblo que se llama Wills Point, en Texas. Después de ese pueblo a otra ciudad que se llama Arlington, Texas. Después de ahí nos vamos a otra ciudad que se llama Irving, Texas. Entonces, ahorita vivo en Irving, Texas. Pero me había mudado tanto. Para cuando yo me gradué, yo asistí 13 escuelas. Entonces, la mayoría de la gente que conozco, 3 escuelas, primaria, secundaria, ¿verdad? Y la prepa. Yo fui a 4 prepas, nomás, o sea, por ejemplo. Entonces me mudaba mucho. Tenía esa costumbre y es muy difícil para mí estar quieto, estar en un lugar. Entonces teníamos 6 meses de casados y dije, ya me quiero ir de aquí. Ya no aguanto estar aquí. Entonces nos fuimos a un estado que se llama Oregon, que está hasta pleno norte de los Estados Unidos, casi Canadá. Hay un estado más y luego es Canadá. Y nos fuimos por 3 años y yo honestamente creo que Dios me llevó ahí. Yo tenía las ganas de irme y todo eso, pero ahora, sabiendo lo que estaba pasando, es que Dios me estaba aislando para transformarme, para relacionarme conmigo directamente. No sé si me escucharon la otra vez que yo hablé sobre el desierto, sobre cuando uno se relaciona con Dios, uno de los primeros lugares que nos lleva es un desierto personal, como a los judíos que los llevó al desierto por 40 años, ¿verdad? Un viaje que se tarda 6 días en pie, 40 años. No era nada más para traerlos caminando de oquis, era para relacionarse con ellos, era para comprobarle a ellos que Él tiene el poder, era para que ellos se puedan dar cuenta que no tienen con qué, ¿verdad? Entonces, esa fue mi experiencia de desierto en Oregon. Nos fuimos para allá, otra vez no conocíamos a nadie, no teníamos amigos, y ahí estuvimos 3 años, mi mujer y yo, solos, peleando mucho, mucho, mucho. Y ahí es donde empieza otra disfunción mía, cuál es probablemente la vergüenza más grande de mi vida. Yo les platiqué que mi padre golpeaba a mi madre. Yo les platiqué que de chiquito, mi más grande propósito es ser un buen marido y un buen padre. Entonces, mi mujer y yo ya nos estamos peleando desde siempre, ¿verdad? Y no más para irme al futuro y para no arruinar nada y para no hacerlo tan dramático. Yo nunca me he sonado a mi mujer, ¿verdad? Pero sí me puse violento con ella varias veces. Y ahí es donde empezó. Ahí es donde empezamos a ser físicamente violentos. Ya no nomás nos estamos peleando, ya empezamos a agarrar, ¿verdad? Una vez ella me estaba pegando, entonces la empujé bien gacho contra la pared y se imaginan la drama que causa todo eso, ¿verdad? Entonces teníamos una relación así, turbulenta, ¿verdad? No había mucho bueno en esa relación, pero Dios obra, Dios nos tenía ahí para un propósito. Cuando Dios obra, nunca parece bueno, es como la disciplina no se siente bien, pero los resultados son increíbles. Y es lo que estaba pasando ahí. No nos la estamos pasando muy bien, que digamos, pero lo que sí estaba haciendo, y no sé por qué, otra vez, todo viene de Dios, no viene de mí. Dios me puso las ganas de leer la Biblia cuando estaba en Oregon. Entonces yo empecé por la primera vez en mi vida a leer la Biblia por mi cuenta. No en la iglesia o porque mi mamá siempre me obligó a leer la Biblia, ¿verdad? Pero pues no el efecto no, a lo mejor no tomó. En Oregon yo empecé a leer la Biblia y ahí empecé a conocer a Dios. Y por eso yo les digo a todo el mundo, por favor, lean la Biblia. Es casi lo único. Dios dice, búsquenme a mí y yo los demás se lo voy a dar. No busquen qué comer, no busquen qué ponerse, no busquen nada, búsquenme a mí. Eso es lo que dice Dios. Y eso a mí me identificó mucho, es lo que yo encontré en la Biblia. Y yo me pegué a eso, yo se lo demando a Dios. Él dijo eso, entonces yo se lo digo, tú dijiste eso, si yo te busco a ti, tú me vas a cuidar. Entonces, yo no soy una persona, como les dije, que tengo éxito profesional, yo no pude por mi parte, ¿verdad? Yo ni me podía mantener, ¿verdad? Era mi mujer. Entonces, ahora tengo un buen trabajo y tengo una casa, es algo que para mí imposible, imposible.
pero eso es Dios, eso fue Dios lentamente transformándome a ese lugar. Empezando con encontrarlo a Él en la Biblia, en su palabra, y enseñándome Él ese principio más importante, es el principio más importante de mi vida, el valor más importante es el busca a Jesús más que cualquier otra cosa que hagas con tu vida. Y es una promesa, te lo prometo, te lo 100% garantizo. Dios te va a cuidar y te va a transformar y te va a llenar, porque Dios no nomás es un Dios de poquito, es un Dios abundante. Entonces, y no estoy necesariamente hablando de lo material, o sea, y a mí no me importa mucho lo material, pero Dios también promete no dejarnos con vergüenza, ¿sí me entiendes? Entonces lo material un poquito importa, pero lo más importante para mí era lo interno. Yo tenía una maldad, un odio interno con cual yo no podía. Entonces se salía con todos, más con mi mujer que con nadie, ¿verdad? Entonces ahí estamos en Oregón y se embaraza mi mujer y no estamos nada listos. Yo apenas sé trabajar. En Oregón empecé a trabajar un poquito, soy bien gacho esto. Ya tenía 23, 24 años y apenas empezando a aprender a trabajar. Qué vergüenza. Pero estoy empezando un poco a trabajar y se embaraza mi mujer. Entonces, ¿qué hacemos? Cola entre las patas a la casa. Regresamos a Texas. Y como yo no tengo nada, ¿a dónde nos vamos? A la casa de mi mamá, ¿verdad? Yo no tengo con qué. Pero ahí sí empieza la necesidad de yo trabajar, porque ¿qué voy a hacer? Mandar a mi mujer embarazada a trabajar y yo quedarme en la casa. Entonces, afortunadamente tengo un primo y un buen amigo que ellos trabajan en un hospital. Otra vez, cosa de Dios. Me habla, ¿necesitas trabajo? Sí, pues sí, sí necesito trabajo. Entonces me dan esa chambita y empiezo a trabajar. Y les tengo que confesar, gente, que para mí eso fue de lo más difícil de mi vida. Trabajar 40 horas a la semana, híjoles, cómo batallé. O sea, levantarme y llegar a las 8 de la mañana. Y ya sé que se oye bien patético eso, y es patético, pero era mi realidad. Entonces empiezo a jalar y me va muy bien, me fue muy bien en ese jale. Honestamente, dentro de 6 meses en ese trabajo, me dan una promoción para ser jefe. Entonces eso a mí me saca de onda. Lo negativo de eso es que en este tiempo yo todavía no soy muy maduro espiritual, ¿verdad? Acabamos de regresar, acabo de tener un niño, está chiquito, es bebé, me promueven a ser jefe. Entonces, en vez de decir, gracias Dios por las oportunidades, en vez de ver la bendición de Dios, ¿qué hago yo? Oh, mira lo que hice. Ahora voy a ser jefe. Y en 6 meses, nadie lo hizo en 6 meses, aquí se quedan años para cuando los promueven. Y otra vez, qué gacho eso, ¿verdad? Porque no vino de mí, eso vino de Dios. Pero qué común, ¿verdad? Ver a la gente presumir, especialmente a los hombres, y yo siendo un hombre mexicano, ¿verdad? Conozco eso muy bien. Pero bueno, me voy a otro hospital a ser jefe, y ahí es donde realmente empieza mi pecado. Porque ahora me creo mucho, porque soy jefe, y también tengo una arrogancia muy rara por ser cristiano. O sea, yo conocí a Dios en la Biblia realmente, y me relacioné con Él realmente, y Dios es real, y Dios habla. Entonces Dios me empezó a hablar. Yo empecé a relacionarme a conocerlo personalmente. Otra vez, en vez de estar agradecido, me sentí arrogante, como que si yo era especial, o como que hice algo especial para poder haber conocido el Dios eterno del universo. Entonces, estas dos cosas me traen bien loco. Y yo toda la vida, algo que no mencioné, desde los 8 años he tenido una adicción a la pornografía. Algo muy común entre los hombres, ¿verdad? Nosotros los hombres encontramos la pornografía desde chiquitos y es el propósito de nuestra vida. Desde los 8 años, el propósito de mi vida es ver pornografía, es ver mujeres, ¿verdad? Entonces yo crecí con eso, entré a mi matrimonio con eso, mi mujer no sabía que yo veía eso, ella ni sabía que veía eso, porque ella era una cristiana, para ella eso está mal, eso no es bueno, ¿verdad? Entonces esa adicción surge, ¿verdad? Porque pues ya no lo puedo esconder, ella ya empieza a encontrar toda la evidencia, y eso quebranta mucho nuestra relación, como se pueden imaginar.
Para ella fue algo muy inesperable, porque yo tenía mucha disfunción, era muy violento, agarraba todo y quebraba todo, ¿verdad? Pero ella no se imaginaba que yo también era un adicto a la pornografía. Y como mujer, pues para ella fue ese el dolor más grande, ¿verdad? Entonces, no nomás eso, o sea, las cosas van de mal a peor. Porque conozco a Dios y porque me hicieron jefe, por la primera vez en mi vida empiezo a tener una confianza propia. Yo no soy alguien que creció con confianza. Yo no fui alguien que fue mujeriego porque yo no tuve la confianza, ¿verdad? Yo fui la vergüenza de mis primos y mis tíos, ¿verdad? ¿Cómo que no tienes vieja? Pero a mí me da miedo eso, a mí me asustaba mucho todo eso de joven. Ya llegando adulto, a ser jefe, por una razón u otra, empiezo a tener un poco de confianza. Entonces, ¿qué empiezo a hacer luego? ¿Qué es la primera cosa que empiezo a hacer? A relacionarme inapropiadamente con mujeres. Y, y de ahí conozco a una mujer, pasan un par de cosas que le tengo que confesar a mi mujer, me relacioné con esta mujer inapropiadamente y lo confieso, otra vez, quebranta más la relación. Pero luego pasa algo más gacho. Confieso todo eso y ella piensa que me salí. Ya no miro pornografía y nada de eso. Ella pensó que lo confesé y ya me estaba mejorando. Cuando me fui a ser jefe, conocí a una mujer y ahí empecé una relación. No nomás a relacionarme inapropiadamente, nos enamoramos, básicamente, como se puede decir. Ella vivía enseguida del hospital, entonces era muy fácil irnos a su casa justo después del trabajo, pasarnos un tiempecito ahí y no dar sospechas, ¿verdad? Porque se ve como que todavía estoy en el jale. Ahí estábamos enseguida. Eso dura 3 años. 3 años escondido de mi mujer. Yo duro en esta relación por 3 años, ella no sabe nada. Pero como ustedes saben del pecado, cuando uno está enchamucado, cuando uno está invertido en el pecado, el carácter crece en maldad, ¿verdad? No te quedas igual. No me quedo nada más con una adicción a la pornografía. Crece a relaciones inapropiadas. Crece ahora a tener aventuras. ¿Sí me entiendes? Va creciendo, va aumentando la maldad. Entonces, en mi casa, yo me estaba convirtiendo más violento, más feo, más gacho, más odioso, degradante. Estaba tratando a mi mujer en un modo degradante, porque es lo que hace la maldad. No tiene propósito excepto destruir, degradar. Y es lo que yo estaba haciendo en mi relación. Les dije que mi vergüenza más grande era ser físicamente violento, porque es lo que yo vi en mi casa y es lo que a mí me afectó mucho. Pero con toda confesión y en pura verdad, aunque no me la soné así gacho, físicamente sí la agarré y la lastimé un par de veces. Y eso la afectó más que nada, más de lo que le había afectado todo lo demás, que yo lo hubiera agarrado con fuerza y lo hubiera tratado así brusco, le afectó mucho, mucho. Y ya casi no pudo. La única razón que esa mujer está conmigo es porque Dios le dijo, directamente a voz alta. Mi mamá le dijo, vete. Sus amigas le dijeron, vete. Y Dios a voz alta le tuvo que decir, no, quédate. Porque ella ya estaba para afuera. Para este tiempo ya teníamos 2 niños, ¿verdad? Mi niño mayor le fue muy gacho. Yo con mi pecado y con mi machismo estaba convencido que a los hombres se tenían que tratar fuertes para que sean hombres. ¿Verdad? Yo tenía tíos que decían, no besen, no les den abrazo a los niños. Sí, con ese tipo de machismo de que a los hombres se les tiene que tratar duro para que ellos sean fuertes. Entonces a mi hijo chiquito, a mi hijo mayor, al primero lo traté así y él se acuerda. Me lo soné un par de veces. Le pegué un par de veces, no pegué de dar nalgadas, o sea, lo golpeé un par de veces, y esa es la más gran vergüenza de mi vida. Yo paso días a solas, llorando con el dolor de haber hecho eso, pero lo hice. Entonces, uno no tiene salida de lo que es. La maldad existe en todos, y sin Jesús no vas a salir. Entonces, aunque yo era cristiano, esta era mi experiencia, ¿verdad? Porque no estaba siguiendo a Dios. Creía en Dios, iba a la iglesia,
pero no obedecía a Dios. Y esa es la gran diferencia que yo encontré en mi vida. Ya eventualmente a los 28 años, es obedecer a Dios, ¿verdad? No nada más creer en Dios. La Biblia dice, el diablo cree en Dios. ¿Qué crédito tienes en creer que Dios existe? Saber que Dios existe es lo más obvio del mundo. Entonces no se trata de nada más creer que Dios existe, es obedecer a Dios, es hacer lo que dijo Jesús. Y yo no hacía eso. Yo tenía otra mujer, por el amor de Dios, y trataba mal a mi mujer, tomaba muchas drogas. Entonces ella no sabía que tenía otra mujer, obviamente, pero en mi casa ya era muy violento, ya era muy feo, ya era mucho para aguantar. Y una vez dijo mi mujer, ya no puedo. ¿Qué está pasando? Algo está pasando aquí. Esto no es normal. Vas de mal a peor. Cada día eres una persona peor. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me entraron las ganas, la idea que le tengo que confesar. Le dije, ¿sabes qué? Hay otra mujer. Y pues obviamente para ella, otra vez, por la 1000 veces en su vida, le arruino la vida, ¿verdad? Y ese es mi patrón. Y quiero tanto a mi mujer, la quiero tanto porque me aguantó y todavía está aquí conmigo. Yo no me hubiera quedado con alguien así. Si alguien a mí me trata así, yo me voy así. Pero Dios le dijo que se quedara, obedeció a Dios, se quedó, le confesé. Y después de que le confesé eso, ahí es donde empezó mi vida de relacionarme realmente con Dios y seguir. Ahí cambió todo para mí. Por eso yo creo que es tan importante la confesión diaria. Todos pecamos, pero no tenemos que hacernos. Simplemente sé honesto, di lo que hiciste. Dios ya sabe lo que hiciste, lo vio. Entonces mejor confiésalo, porque si no lo confiesas, va a crecer como un cáncer adentro de ti. Y es lo que me pasaba a mí, ¿verdad? Haces un pecado, no lo confiesas, sigues pecando, entonces crece el cáncer. Entonces yo ya no tuve otra porque mi mujer ya no aguantaba, ya estaba muy gacha la cosa, y eran muchos gritos, eran mis niños puro llorar, era mi mujer puro llorar, ya no se podía, ya no se podía así, honestamente. Entonces le confesé, y me tuve que ir de mi trabajo, es una de las cosas que pasó. Fui con un consejero y le dije, ¿qué hago? Y me dijo, tienes que alejarte de tu pecado. Bueno, mi pecado era una relación y esa mujer trabajaba donde yo trabajaba, entonces me fui de ese trabajo sin trabajo. Y otra cosa bien rara me pasó. Y ahora sé por qué, ¿verdad? Les dije que era bien drogadicto. Yo también tuve problemas de salud de chiquito que también tienen que ver. Mi droga de preferencia, lo que más me encanta son estas pastas para el dolor. No sé cómo se llama en México, aquí se llama hidrocodina. Es una pastilla que te recetan para el dolor. Entonces yo me convertí en adicto de esa medicina. Bueno, esa medicina daña mucho el sistema inmunológico y yo no lo sabía. Yo estaba todo el día, pastas, drogas. Y me enfermé. De repente me enfermé. Al punto que no podía ni levantarme de la cama. No podía ni trabajar, no podía hacer nada. Literal, cuando digo enfermo, no estoy hablando de que un resfrío me enfermó un poco. O sea, no me podía levantar de la cama. Y no sabía qué estaba pasando. Ya buscándole, nos dimos cuenta que tenía un problema con el sistema inmunológico, ¿verdad? Se me destruyó, ya no tenía defensas en el cuerpo. Casi como tener SIDA, en un sentido. Entonces me tardé 2 años literalmente en reparar mi cuerpo lentamente. Con dieta, se tardó mucho tiempo. Estuve muy enfermo. Tuvimos que regresar a la casa de mi mamá. Otra vergüenza, ¿verdad? Porque ya tengo 2 hijos, ya está embarazada mi mujer, ya vamos para 3 niños. Otra vez no puedo trabajar, otra vez me tienen que mantener. Pero esta vez la única diferencia es que esta vez ya me estaba relacionando con Dios. Entonces empiezo yo lentamente a buscar a Dios, otra vez a través de la Biblia, a través de la oración. Y quiero decir que no es nada mágico. Yo oraba todos los días y no pasaba nada mágico, ¿verdad? Yo esperaba entrar a mi closet a orar y que la luz de Dios, ¿verdad? Iluminaba y sentía todo en mi corazón y no pasó así. Era yo simplemente ser consistente en el hábito de ir con Dios todos los días a orar. Es lo que pasó ahí, formar ese hábito. De ahí Dios sí empezó a iluminar y hacer milagros y cosas así en mi vida. Las cosas más grandes, los milagros más grandes que ha hecho en mi vida es
quién soy yo como persona. Y eso es lo que quiero decirles hoy. Eso es de lo que quiero hablar hoy. ¿Quién soy yo ahorita actualmente como persona? Y no lo digo en ningún sentido para presumir nada. Yo no tengo nada que presumir. Les acabo de contar que yo literalmente no me podía ni mantener. Yo no tengo con qué presumir. Pero quiero contarles que actualmente soy una persona que se considera un ejemplo como papá. Disculpan porque otra vez vienen las lágrimas. Yo no soy un buen papá. Yo no tengo un buen papá. Yo soy un mal papá. Un papá abusivo. Y sin embargo, mis hijos, mis propios hijos, mi mujer, la gente de mi alrededor me dice, me llaman buen papá. Al punto que trabajé en una iglesia, en el ministerio de niños, cuidando a niños. ¿Quién se hubiera imaginado eso? Esos son los milagros de Dios. Otra vez, eso a lo mejor no es muy significante, ¿verdad? En general, a lo mejor no es muy interesante. Pero para mí personalmente, haber sido una persona que no podía tratar bien a los niños, una persona que abusó a mis niños, ahora ser una persona que es un ejemplo para los niños, que cuida a los niños, que protege a los niños, eso es transformación. Así de simple. Y no viene de ningún otro lado excepto de Dios. Ahorita soy alguien quien mi mujer le llama un buen marido. Puedo hasta decirles que mi mujer me admira por quién soy como hombre, por mantener a mi familia, por trabajar, porque me convertí en una persona que trabajaba 60 horas a la semana y descansaba un día a la semana, en vez de no poder ni trabajar las 40, ¿verdad? Entonces, mantener a mi familia a través de eso, Dios nos dio un hogar, algo que yo no podía, yo tampoco pude con eso. Y lo más raro de todo esto es que estoy hablando con ustedes ahorita. Por una razón u otra, Dios me llevó a iglesias, Dios me llevó con personas a dar mi testimonio y hablar de las cosas que yo conozco de Dios. Otra cosa que yo no busqué, que yo no hice y no sé de dónde viene, excepto de Dios. Mi madre es el ejemplo más grande que yo tengo de mi vida. Es una persona increíble, mi madre. La persona más fuerte que yo conozco es mi héroe. Ella perdió todo respeto por mí. Nunca su amor y nunca quitó su apoyo. Nunca se alejó de mí. Pero tuvo que perder todo su respeto. Mira lo que fui, mira lo que hice, ¿verdad? Esa mujer, le salen lágrimas cuando habla de lo orgullosa que está de mí ahorita, actualmente. Otra vez, yo no digo nada de esto para presumir, porque yo no hice nada de eso. Les estoy contando lo que Dios hizo en mi vida, porque antes de mí hablaban mal. Antes a mí me tenían miedo. Mis hijos salían corriendo. Mi mujer se quería ir, no me hablaba. Mi madre me tenía vergüenza. Mis amigos, hasta mis amigos me tenían vergüenza. Entonces no lo digo por presumir, pero para mí me saca de onda estar rodeado por gente que me admira. Y no me admiran por quién soy yo, me admiran por quién es Dios. Y ese es todo el propósito de mi vida. Eso es todo lo que quiero decir. Enfóquense en Dios, busquen a Dios y ustedes mismos van a vivir esto. Entonces, para mí el milagro más grande de mi vida, porque estas son cosas externas, son cosas externas. Yo viví una vida internamente muy miserable, ¿verdad? No me podía quedar quieto, sentía mucho odio por todos, por la gente feliz, tenía mucha maldad en mi corazón, mucho rencor, tenía puros celos, no pasaba tiempos de felicidad, no podía irme a dormir sin escuchar voces diabólicas, era pura maldad dentro de mí. Y una vez un día me desperté, ya después de haber relacionarme con Dios por un tiempo, y me di cuenta que me sentía completamente quieto. Y en mi pecho se sentía como nada. Y eso no se oye otra vez interesante o significante, pero mi corazón y mi pecho siempre ardía con maldad, con voces malas, con sentimientos muy fuertes, malos, negativos.
Entonces, cuando me di cuenta que no sentía nada, empecé a llorar porque, porque supe que lo que estaba sintiendo es paz. Entonces Dios dice que Él tiene una paz que pasa más allá de lo que uno puede entender. Y es lo que yo estaba sintiendo. Y es lo más grande, el milagro más grande de mi vida. O sea, obviamente lo de mantener a mi familia, todo eso es probablemente más significante. Para mí personalmente, poder vivir con paz adentro es lo más importante. Es como cuando habla Pablo, que está encarcelado y dice, está encarcelado, estoy cantándole a Dios porque tengo tanto gozo adentro. Ese gozo es esa paz de Dios. Y no quiere decir que no vamos a tener miedo, no quiere decir que vamos a estar cómodos, no quiere decir que todo va a ser fácil, pero sí quiere decir que Dios nos va a dar paz a través de todo lo que está pasando. Y esa paz para mí me ha ayudado a vivir una vida normal, que al principio les dije, yo nunca quise éxitos grandes, yo nunca quise hacer cosas increíbles, yo simplemente quise una vida donde no nos golpeábamos, una vida donde no tenemos que llorar todos los días, una vida normal. Y eso es lo que tengo, eso es lo que tengo ahora. Es una vida normal. Tanto al punto disculpen, que batallo con la vida normal. Se van a poder relacionar en esto, quiero mencionar esto porque para mí es importante. Yo les mencioné que era drogadicto, un serio drogadicto. No quiero ser mal ejemplo, por esto dije al principio que no quería ser mal ejemplo. Yo nunca paré de fumar marihuana a través de acabar mi drogadicción. Eso es algo muy controversial para muchos cristianos, entonces lo menciono con mucho cuidado y no promoviendo eso para nada, porque yo tengo muchos hermanos cristianos que muy claramente Dios les dijo no a eso. Pero yo me di cuenta que en mi vida, porque había pasado por tanta disfunción, tiene un efecto físico en el cuerpo y es probablemente que se relacionen ustedes. Entonces, la vida cotidiana, la vida fácil, donde no hay problemas, eso empieza a ser difícil porque tu cuerpo, tu mente está acostumbrado, ¿verdad? A esas emociones intensas, a los químicos que pasan por tu cerebro, por esa intensidad. Entonces, eso es lo que pasaba con mi drogadicción. Era no nada más buscar el escape. Mucha gente dice que las drogas son para escapar. Para mí las drogas es para buscar los sentimientos intensos a los cuales estaba acostumbrado. Entonces, volvemos al principio. Ahora tengo una vida tan normal que ahora batallo con qué tan poco intensidad hay en eso. Y no sé si se hallan en eso o si tiene sentido eso. Nada más lo quiero mencionar para que no se castiguen, se odien o se piensen no cristianos por si tienen ciertas batallas en sus vidas con que todavía batallan, ¿verdad? Vamos a batallar el resto de nuestra vida. Y Dios es el único que nos puede dar la fuerza para cambiar. Entonces yo no estoy orgulloso de nada de lo que hago, no estoy promoviendo lo que hice. Pero lo que sí estoy diciendo es que las fuerzas que yo he tenido para no ser drogadicto vinieron de Dios. Entonces cualquier fuerza que no tengo, yo tengo que ir con Dios y pedírsela a Él. Y yo tengo un sentir, a lo mejor estoy equivocado, pero yo pienso que Dios permite cierto pecado en nuestra vida. No estoy hablando de sufrimiento o pecado de otros hacia ti, nosotros. Yo creo que nos deja lidiar y batallar con cierto pecado por una razón. Porque para mí mi pecado, esto es lo que hace. Me regresa a la cruz de Jesucristo. Una y otra vez. Y yo me imagino que a lo mejor si Dios me hubiera curado de todo mi pecado, como esos ricos que no tienen nada de necesidad, a lo mejor ya no tengo mucha necesidad por Dios. Y me voy por ese camino donde ya no necesito a Dios, que sabemos que no es real. Todos necesitan a Dios. Pero hay gente que piensa que no necesita a Dios porque tiene tantos recursos. Entonces yo me imagino que a lo mejor si no batallo con cierta drogadicción, otra vez me empiezo a creer. No sé, no puedo decir. Lo que sí les puedo decir es que todavía batallo con el pecado. Yo todavía
peco, yo todavía me caigo. Lo que también puedo decir es que no es un estilo de vida. Eso sí lo cambió Dios, no yo. El pecado para mí ya no es un estilo de vida, como esa relación que tuve con esa mujer, es un estilo de vida. Yo ya no me relaciono con mujeres. Yo ya no miro pornografía, por ejemplo. Entonces hay ciertos pecados que Dios sí nos va a dar la fuerza directamente para acabar. Y hay pecados en mi vida, como la drogadicción, con cual todavía batallo. Honestamente, ya no batallo con las drogas como antes batallaba porque ya no tomo drogas. Pero el a veces fumar mota, el a veces tener esa necesidad por la intensidad, viene de eso. ¿Sí me entienden? Viene de ese pecado. Y y no estoy diciendo que usar algo es pecado, pero el modo que lo usamos sí es pecado. Y el modo que yo uso las cosas definitivamente es pecado. Entonces, otra vez, nunca voy a promover el pecado. Pero lo que sí les quiero decir es que no se castiguen o piensen que Dios los abandonó porque pecaron. En vez, regresen a la cruz de Jesús, a confesar, a pedirle a Dios el poder para cambiar. Entonces, actualmente soy una persona que quiere a sus hijos, que sus hijos los quieren a él, que me da felicidad cuando veo a la gente reírse. Ya no odio a la gente feliz. Mi vida no es fácil. Batallo mucho con el pecado todos los días. Por ejemplo, el pecado de mujeres, de relacionarme con mujeres o pornografía. Yo no hago eso, pero está dentro de mí como un nudo que no puedo describir, que nada más Dios puede calmar. Y sí puedo decir que Dios siempre va a dar otro camino, ¿verdad? Cuando uno quiere pecar, irse por acá, Dios siempre te va a dar otro camino. Pero si soy honesto, yo he oído muchas personas hablar de su conversión cristiana como un milagro, donde ahora ya no pecan, donde ahora ya aparentan ser personas buenas. Yo no me pienso una persona buena. Yo todavía no me pienso un padre o un esposo bueno, porque yo no lo fui, yo no pude, yo de mí mismo no fui. O sea, lo bueno que me sale de mí vino de Dios. Y lo malo que sale de mí, se lo confieso a Dios. Le pido perdón y le pido ayuda para salir adelante. Yo creo que es lo único que podemos hacer. A mí Dios me llevó a varios lugares para sanar. La Biblia es número uno. La oración es número dos. Y cuando digo número uno y número dos es de todos los días, es de a fuerzas. No se dejen no hacer eso. Despierten y empiecen a orar. Tomen un tiempo para orar. Tomen un tiempo todos los días para leer la Biblia. Yo estoy convencido que esos son los dos hábitos más importantes que podemos hacer los humanos. Pero aparte de eso, yo fui muchos años a la terapia, por ejemplo, a la terapia cristiana. Quiero clarificar que la terapia no cristiana yo no la considero buena. Entonces fui con un consejero cristiano por muchos años. Fui con un consejero no oficial, un hombre de la iglesia que me juntaba con él una vez al mes. Y él me dio principios muy fáciles. Me dijo, número uno, tienes que darte cuenta qué pecado te hicieron y tienes que perdonar ese pecado. Tienes que confesar tu pecado. Tienes que pedirle a Dios que te ayude. Número tres, dijo, tienes que juntarte con gente cristiana. Iba a decir gente buena, pero no existe gente buena. No hay gente buena, ¿verdad? Tienes que juntarte con gente que también están buscando a Dios. Él me dijo ese principio de, mira a tus amigos. ¿Quién son tus amigos? Así como ellos son, así vas a ser tú en 5 años. Eso es real. Eso no es nada más un dicho, ¿verdad? Eso es algo que pasa. Con quién te juntes, así vas a ser. Entonces me dio esos principios bien fácil. Dijo, y me tuve que alejar de ciertas amistades, y de ciertas amistades no me tuve que alejar, gracias a Dios. Tengo amigos que todavía no son cristianos, pero no me perjudicaron en mi camino con Dios, entonces pude mantener esa relación. Hubo amigos que tuve que completamente dejar, completamente 100% ya no puedo ni hablar, ¿verdad? Este, el punto es que Dios tiene un camino personal para cada uno de ustedes. A lo mejor no es la terapia, a lo mejor no es como mi camino, ¿verdad? Dios es personal y se quiere relacionar con cada persona personalmente, individualmente.
Y Él te va a dar a ti tu camino personal para llevar a donde Él te quiere llevar. Y donde Él te quiere llevar es donde nos quiere llevar a todos, con Él al cielo. Ese es el propósito de cual nos creó, para gozar en la relación con Él. Así de simple. Entonces, muy agradecido por haberme dado la oportunidad de dar mi testimonio. No siento que es un testimonio muy interesante. Entonces, una de mis preocupaciones era aburrir a toda la gente. Pero es lo único que tengo. Lo único que tengo es mi vida, es mi testimonio y lo que ha hecho Dios en mi vida. Les puedo decir con toda certeza que Dios es real, que Dios transforma y que Dios nos está buscando y que nos ama inmensamente mucho más de lo que nos podemos imaginar. Entonces les agradezco mucho. Otra vez les quiero decir, tengo un inmenso respeto por ustedes, por lo que están viviendo y aguantando. Júntense unos con los otros, oren juntos, busquen a Dios juntos. Dios está en todos lados y la paz de Dios es lo que nos da más que nada en cualquier lado. Y al final de todo esto, todos vamos a ir juntos, agarrados de la mano a un cielo perfecto. Sufrimos lo que tenemos que sufrir aquí, con difícil, con lo que sea esta vida. No vamos a terminar así. Entonces hay mucha esperanza. Si seguimos y obedecemos, esa es la clave, obedecemos a Jesús. Es fácil creer en Jesús, es difícil obedecer a Jesús. Nada más con el poder de Dios se puede hacer. Y eso da la implicación que lo más necesario es ir en rodillas con Jesús todos los días. Entonces, si me permiten, quiero orar y terminamos. Padre nuestro que estás en el cielo, eres lo más increíble, lo más hermoso, lo más fuerte, lo más grande, lo único perfecto que existe. Y te tengo más amor de lo que puedo describir. Es tu amor el que tengo y te lo agradezco más de lo que tengo. Te pido tanto, Dios, por todas las personas que estén con nosotros ahorita, por los tiempos difíciles por los cuales están pasando, Padre. Tú sabes qué es sufrir. Y tú conoces a todos tus hijos y tus hijas. Tú conoces los corazones de todos los que están escuchando estas palabras. Conoces la situación y lo que necesitan, Padre. Entonces yo te pido que obres en nuestras vidas, obres en la vida de todos los que están escuchando. Danos la fuerza para buscarte. Danos las ganas de arrepentir. Danos la idea de arrepentirnos. Danos con qué. Ayúdanos a acercarte hacia ti. Ayúdanos para formar hábitos diarios en nuestra vida, Padre. Es difícil, pero danos con qué. Ayúdanos a juntarnos a formar hábitos de buscarte a ti principalmente todos los días, de leer tu palabra y de convivir contigo a través de oración y de convivir con otros hermanos y hermanas. Padre, yo te pido milagros para la vida de nuestros hermanos y hermanas. Y te pido un consuelo inmenso, Padre. Por lo que están viviendo es difícil y necesitan tanto de ti, Padre. Entonces te pido que les des una cascada de tu amor y tu gracia y tu misericordia, Padre, y que obres milagros en sus vidas y en sus familias. Cuida a sus familias, obra en sus familias, sus niños, sus maridos, sus esposas. Te lo pedimos, Padre, humildemente te lo pedimos, pero casi te lo demandamos porque lo prometiste. Tú prometiste cuidarnos, prometiste que nos ibas a cuidar, más si te buscábamos a ti. Entonces, por favor, danos de eso. Danos con qué presumir de ti. Enséñanos milagros para poder enseñarle al mundo quién eres tú, Padre. Todo para tu gloria, para todo esto es para tu gloria. Te queremos con todo nuestro amor a través del Espíritu y en el nombre de Jesucristo. Amén.